Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandillarañe. Y antes que nada le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de cómo pensar como Dios. Porque saben que en el Evangelio, en determinado momento, Pedro le quiso discutir a Jesús. Y Jesús le dice: atrás de mí, Satanás, no piensas como Dios, piensas como los hombres. Entonces aquí hay una enseñanza muy grande de que tenemos que aprender a pensar como Dios y no como los hombres. ¿Cuál es el pensamiento de los hombres o del mundo, verdad? Es que cada uno puede hacer lo que quiere, a su criterio, a su manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios, tenemos que renunciar a nosotros mismos para poder entrar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos decía: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Renunciar a sí mismo es dejar de hacer lo que a mí me parece, lo que me gustaría hacer, para entrar dentro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que Dios nos pide es bueno. Entonces, está en nosotros esa obediencia. Todo eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, lo cual nos trae la verdad de Dios, nos trae el camino que tenemos que recorrer, nos trae la instrucción, la enseñanza, la sabiduría que viene de Dios para poder ir amoldándonos nosotros de acuerdo a esa voluntad de Dios. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios y para eso necesitamos darle tiempo. Resulta que nadie puede conocer si no da tiempo a Dios. Cuando nosotros estudiamos para una carrera universitaria o para el colegio, necesitamos darle tiempo a esa instrucción. Y así pasa con la palabra de Dios. Hoy somos bendecidos de tener un canal católico que nos enseña en varios programas la palabra de Dios, y vamos aprendiendo y vamos entendiendo, comprendiendo, profundizando todo lo que tenemos que saber de Dios para poder ir aplicándolo a nuestra vida. Porque justamente para eso está la palabra de Dios, para ser aplicada. La palabra de Dios no es un conocimiento que se pueda quedar dormido. No. Cuando conocemos la palabra de Dios es para posteriormente pasar a la aceptación y después a la práctica. Pero ese conocimiento de la palabra de Dios nos va abriendo ese discernimiento para poder entender cuál es el querer de Dios, cómo piensa Dios, cómo tenemos que aprender a pensar nosotros. Y no ese pensamiento que hemos aprendido de los hombres, ese pensamiento
mundano, muchas veces contaminado con el pecado y que nosotros tenemos que aprender a cambiar. Una de las cosas que Jesús nos enseña, por ejemplo, es a perdonar. Y muchas veces la persona no quiere perdonar. El perdón es todo un tema en la Biblia ahora. Sin embargo, Jesús nos dice que perdonemos. Y en el mundo, ¿qué se dice? No, vengate. Y vengate más grande o hacerle algo peor de lo que te hizo. Entonces, muchas veces entender que uno tiene que asumir esa conducta, pero porque ¿qué seguridad tenemos nosotros de que lo que en el mundo nos propone está bien? Ninguna. Pero cuando hacemos las cosas con Dios, sí tenemos la seguridad de que estamos haciendo bien. Por eso en el Salmo 18 dice: la palabra de Dios es segura. Y nosotros tenemos que mantenernos en esa fidelidad, en esa confianza puesta en aquel que nos enseña un camino que tenemos que recorrer, un camino que tenemos que vivir. ¿Y cuál es el lenguaje que Jesús nos vino a enseñar y que lo usó Dios desde la creación? El amor. Ese amor perfecto, ese amor donde hay paciencia, donde hay prudencia, ese amor donde nunca se quiere el mal para el otro. Y todas esas cosas nos enseña Dios. Por eso, a medida que vamos conociendo las Sagradas Escrituras, vamos aprendiendo una nueva filosofía de vida que nos enseña a pensar como Dios. ¿Y por qué? Porque nuestro pensamiento es donde nosotros armamos tanto nuestro comportamiento como nuestras palabras. Por eso, fíjense, se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisiones. Hay 4 maneras de pecar. Pero qué importante es el pensamiento. El aprender a sacar de nuestra mente, de nuestros criterios, de nuestras ideas, todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que implica pecado, todo aquello que nos puede terminar apartando de Dios. Y tenemos que llegar a discernir. Por eso es importante conocer. La palabra de Dios nos da el discernimiento. Esto agrada a Dios, esto rechaza a Dios. Y cada uno de nosotros elegimos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el camino trazado por Dios o con el camino del mundo? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de pensar como Dios. Y pensar como Dios implica conocimiento. Pensar como Dios implica decisión. Porque tengo que decidir ir en contra de esas ideas o de esas propuestas del mundo. Pensar como Dios me va a llevar posteriormente a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso tengo que conocer ese camino trazado por Dios. ¿Qué nos dice en el Salmo 1 referente a esos dos caminos? Porque hay dos caminos, dos opciones. O caminas siguiéndole a Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios dice, o caminas como camina el mundo. Lo que tenemos que ver son los resultados. Porque el que camina con Dios va a tener un resultado bueno, un resultado de bendiciones. El que camina sin Dios y escogió el mundo va a tener un resultado malo. Aunque en un principio parezca bueno. Pero como bien dice en el Salmo 17, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces, ¿cuál escogemos nosotros? Porque pensar como Dios implica vivencia posterior. La palabra de Dios está puesta para que nosotros conozcamos, aceptemos y la vivamos posteriormente. Y eso implica esfuerzo, implica ir en contra de lo que todo el mundo hace. Porque así se dice en el mundo ahora. Es que todo el mundo hace, ¿por qué yo no voy a poder hacer? Y porque lo que hagas sin Dios te va a traer resultados negativos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios referente a esos dos caminos? Dice en el Salmo 1, dichoso el hombre aquel que no asiste a reuniones de malvados, que ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta, mas cumplir la ley de Dios es su alegría y murmura su oración de día y noche. Entonces dice que ¿quién es dichoso? Ese que aprendió a pensar como Dios, que decidió apartarse del mal. Porque a veces nosotros tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Ahora, podemos elegir. ¿Elijo lo bueno o lo malo? ¿Elijo el pecado o elijo la gracia? El vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y resulta que en el mundo vamos a encontrar pecado, todos somos pecadores. Pero el problema es cuando me voy detrás del pecado. Por eso dice acá, ¿verdad? Que no asiste a reuniones de malvados. O sea, no me voy a donde sé que está el mal. A donde sé que nada bueno voy a quitar de ahí.
dice, ni se para en el camino del pecado. Muchas veces me tuve a pensar que, ¿por qué dice no se para en el camino del pecado? En realidad es porque cuando nosotros pecamos, nos detenemos y nos vamos para abajo. Todo lo que es de Dios nos eleva. Y todo lo que es pecado te lleva para abajo. Nosotros deberíamos de estar, así como crecemos físicamente, deberíamos estar creciendo espiritualmente todos los días. Pero cuando nos paramos en el camino del pecado, cuando decidimos, optamos por el pecado, nos vamos para abajo y nos apartamos de Dios. Entonces por eso dice, no se para en el camino del pecado, no deja de acercarse a Dios y no se va para atrás. ¿Pero por qué decidió? Dice, ni en el banco de los burlones se sienta. Fíjense, la burla. La burla es algo que en el mundo es sumamente normal, común. ¿Y cuánto podemos dañar al prójimo, que es nuestro próximo, con la burla? Cuidado, porque la burla es una enfermedad espiritual que nos lleva al pecado. Y a veces hay hasta programas de burlas. Sí, pero yo no hago el programa, sí, pero ves. Y eso te va a llevar a pensar diferente después. Y a terminar haciendo lo que Dios te dice que no. Entonces, nosotros elegimos, nosotros tenemos que elegir cómo obrar. Nosotros tenemos que elegir qué ver, qué consumir. Es tan importante entender que dentro de lo que son los pasos del pecado, que también está acá en la Sagrada Escritura, lo que vemos tiene muchísimo que ver, valga la redundancia. Por eso dice, la lámpara, en el Evangelio dice, la lámpara de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo es bueno, está bien, pero si tu ojo es malo, si nosotros consumimos lo malo, ¿en qué oscuridad andarás? Y cuando nosotros consumimos lo malo, lo que es pecado, porque nos atrae eso, obviamente nuestro pensamiento se va a tergiversar, se va a confundir y voy a terminar pensando como los hombres y no como Dios. Por eso tenemos que aprender a filtrar lo que vamos a ver, a filtrar lo que deseamos conocer. Muchas veces vemos cosas malas, pero entonces no te detengas en eso. A eso se refiere detenerse en el camino del pecado o pararse en el camino del pecado. Ves, rechazar, pero no lo aceptes como algo que puede entrar en tu mente, porque eso te va a llevar a no pensar como Dios. La pornografía. Hoy, la pornografía está en una gran cantidad de series, de películas, de revistas, por el celular, ni les cuento. Rechazado te quedas con eso. Porque eso que ves, ¿cuál es el proceso del pecado? En el capítulo 3 del Génesis, donde entra el pecado, también está en el capítulo 7 de Josué, donde habla de Acán. Bueno, dice, veo, codicio, lo tomo y lo guardo. Veo lo que está mal. Codicio, la codicia no es buena nunca. Lo tomo, es decir, caigo en el pecado y después escondo el pecado, porque nadie quiere estar contando su pecado por todos lados. Cuidado. La palabra de Dios nos muestra un camino a seguir. La palabra de Dios nos enseña cómo pensar como Dios. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos analizando cómo es pensar como Dios y cómo es pensar como el mundo o como los hombres. ¿Cuál pensamiento tenemos nosotros? Por eso nos llamaba a que aprendamos a vivir prendidos, unidos a Dios, para que aprendamos de Él y no del mundo. El mundo, de hecho, por todos los lados, nos inspira a pecar. Pero la palabra de Dios te llama a mantenerte en esa fidelidad a Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios te da el discernimiento para ver cómo pensar, cómo hablar, cómo comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Leíamos una partecita de un salmo, que es el Salmo 1, ¿verdad? Y decía que el hombre que vive en ese camino de Dios no asiste a reuniones de malvados, no se para en el camino del pecado, decía, tampoco se dedica a burlarse de los demás, pero es feliz viviendo los mandamientos. Tenemos que ver si nosotros vivimos de acuerdo a esa voluntad de Dios. ¿Cuánto conocemos los mandamientos? Hay personas que ni siquiera conocen los 10 mandamientos. Y esos mandamientos que el Señor nos da, que es su ley, porque es la ley de Dios, es para vivirlo, no para conocerlo simplemente. Y cuando nosotros vivimos y ponemos en práctica esos mandamientos, sentimos regocijo, sentimos paz, sentimos gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y aprendemos a estar cerca de Dios. Qué importante es rezar, pero no rezar a veces. No rezar y después hago lo que yo quiero. No. Es mantenernos en contacto con Dios, tener esa oración, pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Podemos equivocarnos? Todos nos equivocamos. ¿Quién puede decir yo nunca pequé? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Muchas veces pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia de aquel que conoce la palabra de Dios y aquel que no conoce? Que cuando la persona conoce, se da cuenta que pecó. Porque el del mundo peca y ni siquiera se da cuenta. Pero el que conoce la palabra de Dios sí se da cuenta. Y pide perdón a Dios. Y se arrepiente. Y vuelve a Dios, vuelve al Padre, vuelve a la fuente que es Dios. Con un corazón arrepentido, con un corazón contrito. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo que nos dice en el capítulo 1 de Isaías. Aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Ese arrepentimiento. Eso es lo que el Señor busca.
que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder volver a Dios. Nos invita a tener una vida con Él, a aprender a pensar como Él, a aprender a obrar como Él. Es una invitación, no una obligación, porque Dios respeta nuestra libertad. Y dice que aquel que decide, que piensa como Dios, que se esfuerza, es como árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que aprender a pensar siempre, ¿esto haría Jesús? ¿Así pensaría Jesús? ¿Así obraría Jesús? Jesús es nuestro maestro de vida, el que nos enseña cómo tenemos que vivir. Y cuando nosotros nos prendemos de Dios y obedecemos a Dios y hacemos las cosas con Dios, dice que somos como árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de Dios. Pues todo lo que Él hace le resulta. Pero para eso tenemos que aprender a construir con Dios. Por eso, cuando aprendemos la palabra de Dios, es muy importante la práctica del rezar, pensar y después obrar. Rezar, pensar y después hablar. Ponerle a Dios por delante en todo. Cuando pongo en oración lo que vaya a hacer, lo que vaya a decir, me voy a preguntar si Jesús haría eso o no. Y nosotros estamos tan acostumbrados en el mundo de decir lo que pensamos, de salir y ir a hacer las cosas sin pensar. ¿Qué pasa cuando oramos contrario? Nos vamos, hacemos lo incorrecto, pecamos y después pensamos, ¿para qué hice eso? Y muchas veces después se termina rezando para solucionar el problemón. Tenemos que aprender a obrar como Dios, a pensar como Dios y a entender de que hay otro camino. Sí, está el camino de los hombres, está el camino del mundo, pero no es el camino trazado por Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas sin Dios, nuestros resultados no van a ser buenos, aunque en un principio parezca maravilloso. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? La persona cae en el pecado en un principio, qué lindo, el fruto prohibido. Pero después, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Eso está aquí en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiásticos, Siracide, capítulo 5. Todo pecado tiene su consecuencia. Por eso la invitación es a aprender a pensar a la manera de Jesús, a obrar como Jesús nos dice, para poder tener resultados positivos. Por eso dice, ¿verdad? Todo lo que Él hace le resulta, porque hace con Dios. Y después nos dice, no pasa así con los impíos, que son como la paja levantada del suelo por el viento. No pasa así con el que obra de acuerdo a su criterio. No tiene raíces, no tiene peso. Hoy está aquí, mañana está allá y no le importa nada. Pero después viene la destrucción. Después viene lo malo. Por eso dice, jamás se librarán de la justicia, ni con los justos irán los pecadores. Porque el camino del bueno Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. ¿Estamos en el camino de salvación? ¿O estamos por algún sendero por ahí yéndonos al mundo, apartados de Dios? La justicia de Dios existe. Y esa justicia llega siempre. A veces tarda en llegar porque te está dando la oportunidad para cambiar. Te está dando también la oportunidad para rever el error. Pero Dios, si hay algo que es justo. Y cuando la persona se convence de que su pecado está bien, la persona está justificando su pecado. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va constantemente mostrando el camino que tenemos que seguir
y cómo tenemos que estar prendidos a Dios y cómo tenemos que obrar y cómo tenemos que analizar en nuestros pensamientos lo que está bien o lo que está mal ante los ojos de Dios. Pensar como Dios implica llegar a pensar como Jesús lo hizo y tomar esta palabra de Dios para que nos dé el discernimiento y entender que Dios no se mezcla con el pecado. No va a aceptar jamás el pecado como algo bueno. El pecado es pecado. Fíjense que Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros entendamos que meterse con el pecado es traer sufrimiento a la vida de uno. Meterse con el pecado es traer destrucción, no solamente para la vida de la persona, sino para el entorno, para la familia, porque el pecado destruye la vida de la persona y el sufrimiento de uno en la familia constituye el sufrimiento de toda la familia. Busquemos a Dios, aprendamos a pensar como Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y entender que el camino que Él nos traza es un camino de salvación. Y para eso tenemos que conocer su palabra para poder llegar a pensar como Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de pensar como Dios. Y pensar como Dios implica que tenemos que renunciar a los pensamientos mundanos. Que tenemos que dejar que esta palabra de Dios sea la que guíe nuestros pensamientos para que posteriormente se conviertan en palabras
u obras. Y para ello necesitamos la sabiduría de Dios, esa sabiduría que encontramos en la Sagrada Escritura. Ahora, es interesante que en el libro de la sabiduría, cuando le pedimos a Dios, entendemos que para poder llegar a conocer esa sabiduría de Dios, necesitamos buscarla primero. Nadie puede aprender si vos no das tiempo. Cada uno de nosotros tenemos que dar tiempo a Dios. Por eso tenemos que buscar su sabiduría. Pero bien dice acá en el capítulo 1, con sencillez de corazón, en el capítulo 1 del libro de la sabiduría. Con sencillez de corazón, es decir, dispuestos a la obediencia, no poniendo peros, no justificando el pecado, sino dispuestos a cambiar. Dios transforma vidas, pero vidas, cuando nosotros nos dejamos transformar por Él. Y nos enseña que ese pensamiento es sumamente importante, porque el pensamiento es como la pista de aterrizaje de las ideas. Pueden venir ideas buenas, donde está Dios, pero también pueden venir ideas donde hay pecado. La tentación, ¿por dónde entra? Por los ojos, por lo que escuchamos, pero ¿dónde aterriza nuestra mente? Ahí viene. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios para poder discernir, para poder entender si agrada a Dios o no agrada a Dios. Puede venir el mal pensamiento, pero rechazás. ¿Cómo se rechaza? Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Toda tentación se rechaza a través de la palabra de Dios. Ahora, es muy importante saber esto. Él se deja hallar por los que no lo ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en Él. Cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, vamos a encontrar siempre. Tenemos que buscarle, como bien dice acá, con sencillez de corazón, pero no para ponerle a prueba a Dios, sino para obedecer. Y como bien dice acá, no resistirnos. Lo que dice la palabra de Dios es sagrado. No voy a ponerle peros. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. Cuidado con ese pensamiento del mundo. Ese que te viene vestido de regalo, pero en el fondo te lleva al pecado. No, dice, la sabiduría no entrará en un alma perversa, ni habitará en un cuerpo instrumento del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Tan claro. Cuidado entonces con el pecado, cuidado con la falsedad, con la doblez. El pensamiento de Dios no puede entrar en un cuerpo que es instrumento del pecado. Entonces, el pecado está en mí. Tengo que trabajar por sacarlo. ¿Cómo? Analizando primero por qué estoy ahí. Arrepintiéndome de mis pecados. Obedeciendo a Dios. Tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión. Pidamos perdón a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos esa pureza interior, esa pureza del alma, que purifica nuestro cuerpo también. Y entendamos que el Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad. Huye la doblez, ese que es falso, ese que es mentiroso, ese que es hipócrita. Jesús usó muchísimo la palabra hipocresía en todos los evangelios. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo ahí? Por eso dice, se aleja de los pensamientos insensatos. ¿Y quién era el insensato? El que no vive prendido de Dios, el que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, el Señor nos quiere regalar su sabiduría.
El Señor nos llama a que conozcamos cada vez más de la Sagrada Escritura para poder pensar como Dios, hablar como Dios, obrar como Dios, pero dándole siempre el primer lugar a Dios, por sobre todas las cosas. Jesús, nuestro Maestro de vida, es a Él a quien tenemos que imitar, a quien tenemos que seguir, a Él a quien tenemos que obedecer y entender que si no escuchamos su palabra, que si no leemos su palabra, que si no vivimos su palabra, nos estamos apartando de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones, que nunca nos apartemos de ti, mi Dios, que seamos obedientes y vivamos de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Y que aprendamos, Señor, a pensar como Dios para poder obedecerte siempre, ser fieles a tu palabra y vivir con amor en el mundo sin formar parte del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.